Guatemala muy Jupushua, mi nombre es Luz Baby Monterrosa, soy indígena del pueblo Wayuu. En este momento estamos iniciando un proceso que para nosotros es importante desde la asociación Xinyak Kashikai, que es un proceso que vengo liderando y empezamos como a proporcionar también y a propiciar para hablar sobre la recomendación número 39 de la CEDAW. Es una de las recomendaciones importantes para los entes estatales que de alguna manera empezamos a buscar para que se implementen en nuestros países. Y pues hablar un poco como de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es uno de los entes más importantes de las Naciones Unidas que empieza a hablar y alentar a los estados a empezar a pensar en políticas y en estrategias para disminuir la discriminación, todas las formas de violencia hacia la niñez y las mujeres indígenas. Propiciar este espacio es importante para nosotras y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación para conversar sobre lo que representa esta recomendación. Bueno, bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Luz Baby Monterrosa y vamos a iniciar hoy un programa que llamamos Puchi, que significa la palabra en lengua wayuu-naiki, y hablaremos sobre la última recomendación de la CEDAW, la número 39, y pues agradecerles a cada una por permitirnos estar en este espacio, conversar también de qué representa la recomendación para los pueblos indígenas, pero también para las mujeres y las niñas en los territorios, ¿no? Quisiera iniciar presentando a Rosa, del pueblo Cancuamo, una hermana de la Sierra Nevada de Santa Marta, perteneciente a uno de los 4 pueblos indígenas que hace parte de esta región. Y es importante un poco como tener estas percepciones de cada uno y de estos diferentes puntos del país también. Y Rosa Angélica Ramírez es una mujer indígena cancuama, profesional en gobierno y relaciones internacionales, y tiene un interés en temas de fortalecimiento de la lengua indígena, en especial la lengua del pueblo cancuamo. Ha estado en espacios con temas de cooperación internacional de mujeres indígenas y juventud. Actualmente trabaja en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, y hace parte de la Consejería de Mujer, Familia y Generación con temáticas de liderazgo y político y economías propias. Ahora vamos a presentar a una hermana de la Amazonía, Vanessa Teteye, del pueblo Bora Huitoto. Gracias, Vanessa, por acompañarnos en este espacio. Vanessa es comunicadora social, periodista de la Universidad del Externado de Colombia. Actualmente es productora, investigadora, periodista y es vocera también a nivel nacional e internacional en temas de defensa del territorio y medio ambiente. Agradecida, Vanessa, de que nos acompañes en este espacio y tener tu voz aquí es muy importante también. Gracias, Luzbe. Ahora vamos a presentar a Camila Yopazá. Ella es del pueblo Muisca. Profesional en diseño gráfico, actualmente es autoridad alguacil menor de este año, es una de las fundadoras del equipo de comunicaciones de su pueblo, visibilizando la lucha de la juventud indígena en procesos de representación política, líder de mujeres y jóvenes indígenas Muisca. Gracias, Camila, por acompañarnos en este espacio. Y pues quisiera darles como la palabra a cada una de ustedes para hablar un poco como de cuál ha sido el proceso de la recomendación número 39 de la CEDAW. Para contextualizar, la CEDAW es uno de los 9 órganos importantes de Naciones Unidas. Es un ente encargado de dialogar con los estados y hablar sobre
cómo empezamos a disminuir la discriminación de todas las formas hacia las niñas y las mujeres indígenas, ¿no? Teniendo en cuenta qué representa este espacio y hacia dónde va esta recomendación número 39, donde tuve la oportunidad de trabajar hace 2 años. Tuvimos varias mujeres a nivel del mundo, un poco construyendo cuáles son las recomendaciones importantes para los territorios indígenas, teniendo en cuenta como estas realidades también. El año pasado fue aprobado esta recomendación y siento que es importante este espacio para empezar a dialogar qué representa y cuál es la posición también de nosotras como mujeres indígenas, en este caso mujeres jóvenes, ¿no? Quienes estamos ahora en espacios de liderazgo proponiendo y visibilizando cuáles son estas mismas realidades, y creo que por eso es importante esta conversación y poder tener estos puntos de vista de cada una de ustedes. Y quisiera iniciar con Vanessa, que nos cuentes como cuál es tu percepción, Vanessa, de entender un poco la recomendación y cuáles son como de estas líneas, cuáles crees que son importantes como de resaltar iniciando este primer punto, ¿no? Bueno, yo creo que es importante todas las líneas, Luzbe, en el marco de que estamos en uno de los países donde más se vulnera el derecho a la mujer y sobre todo el derecho y de la garantía de los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, si bien estamos en una sociedad donde incluso se ha luchado y se ha trabajado de manera política para posicionar el derecho de la mujer, el derecho de la mujer indígena llega a ser una de las, o las mujeres étnicas llega a ser una de las principales afectaciones e invisibilizaciones que hay ante los estados que pertenecen a las Naciones Unidas. Entonces, una vez se toma esta iniciativa de la participación no solamente de la CEDAW en este espacio de vocería internacional, sino también desde el foro permanente, donde se llevan lineamientos de la diversidad, el territorio, la autonomía, la orientación sexual, la discriminación hacia la población indígena es superior. O sea, hemos llegado a niveles extremadamente brutales. Es por eso que considerar estas vocerías y estos marcos en los espacios internacionales es fundamental, y que Colombia, como parte de una gran entidad como es la ONU, y con la vocería de los pueblos indígenas, pues también es importante reflexionar sobre el derecho, no solamente el derecho jurídico, sino el derecho tradicional que se reconozca en estos espacios. Entonces, hablaríamos de todos los lineamientos, creo que todos tienen unas importancia y relevancia porque se han visto desde el mismo ejercicio de las mujeres que llegaron a plantear estos lineamientos. Entonces considero que todos en el marco, pero sin embargo creo que deberíamos abordar línea por línea más adelante para desglosar y que todas las mujeres indígenas, incluso étnicas, conozcan cómo se está trabajando a nivel tanto nacional e internacional para que se puedan implementar incluso de manera local. Claro que sí, Vane. Sí, siento que es importante como todo lo que mencionas, porque una de las cosas que nosotros hemos visto en este proceso de la recomendación es como todo este marco jurídico que existe también, y que son unas líneas muy específicas que debemos empezar a traer hacia los territorios, ¿no? Como nosotros empezamos a hablar de simplificar este lenguaje, que a veces en estos espacios internacionales son muy complejos y capaz incluso en ciertos territorios no se logra entender ciertos conceptos. Y creo que es importante también empezar a hablarlo desde ahí, ¿no? Como desde esta realidad histórica que nos ha atravesado a todas las mujeres y las niñas indígenas. Y quisiera darte la palabra, Rosa, que nos cuentes cuál es tu percepción también, y que nos cuentes también cuál es la representación que se ve a partir de esta recomendación. Bueno, primero celebro mucho que tú hayas hecho parte de ese grupo de mujeres valiosas que hayan colocado la palabra, la realidad y los contextos del territorio, ¿no? Porque son muchos los que realizan políticas públicas, los que hacen convenciones y demás desde arriba, pero no lo aterrizamos hacia abajo. Mi percepción es que es muy valioso que estemos aquí en este momento hablando de eso, mujeres indígenas y no otros por nosotras, y nada, muy emocionada también de que podamos dialogar y desglosar, como dice Vanessa, uno a uno lo que contiene esta recomendación 39. Muchas gracias, Rosa. Ahora, Cami, cuéntanos también como esta percepción que tienes.
Bueno, pues así como ya lo mencionan las otras dos compañeras, Vanessa y Rosita, pues se me hace muy importante, así como dice Rosita, que tengamos una representación, pero aparte de ser mujer indígena, también joven, ¿cierto? Porque a veces se habla mucho de los espacios que los jóvenes no tienen como voz y voto, y cuando nosotros vamos a representar estos espacios se da como a entender que nosotros también podemos representar esto que es tan importante para las mujeres, para la niñez también, ¿sí? Y que también es muy importante que aunque en los pueblos indígenas se habla mucho de los derechos de la mujer, pues a veces no se ve reflejado en cada pueblo, ¿cierto? Y más en Colombia. Creo que, como decía pues Vanessa, somos mujeres indígenas que estamos en los territorios desde la vulnerabilidad y que desde ahí pues también estamos trabajando un poco en eso, ¿no? Y aunque se habla de los derechos, todavía falta trabajar un poco de eso y que acá estemos nosotras como mujeres indígenas aprendiendo un poco también de ti, de lo que aprendiste ya en ese espacio, pues también es muy bonito el que nosotros acá aprendamos y que después lo empecemos a compartir con las mujeres de nuestros territorios, de nuestras comunidades, y no solo de pronto cerrarnos a nuestros pueblos, sino también si estamos en otros espacios, pues también poderlo compartir con más mujeres, ¿no? Porque esto no solo se trata de estar representando acá a un pueblo, sino también de estar representando pues a todas las mujeres indígenas, ¿no? Y pues también a las juventudes y a la niñez, ¿no? Porque la importancia de que nosotros acá hablemos del derecho es que las nuevas generaciones también se empiecen a apropiar de esto que es tan importante que es el ser mujer indígena, ¿no? Y que no solo de pronto venga por parte de las mujeres, sino que también de las mismas generaciones que vengan, hombres, también aprendan de esa importancia del ser mujer, ¿no? Entonces, también estoy de acuerdo con ellas que se puede hablar de pronto por cada aspecto, que podemos hablar de ello, de pronto que podemos aprender, y concuerdo contigo con que a veces los conceptos son muy difíciles de explicarle a las mujeres porque sabemos que estos saberes de pronto no son para todas. Yo que soy diseñadora gráfica y el tema jurídico a veces es un poco complejo el entenderlo, el explicarlo, y creo que el poder compartir esto con más mujeres y que de pronto podamos desglosarlo, hablarlo con términos un poco más sencillos para todas y que desde acá también puedan aprender, se me hace muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí, ahí pasaríamos entonces a hacer un análisis un poco como de más detallado de los elementos básicos para entender la recomendación, ¿no? Que empecemos a hablar como cada una que nos cuente un poco cuáles los aspectos que creen que son importantes de esta recomendación, teniendo en cuenta como todas estas líneas legislativas y políticas para garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas, que siento que si bien en la actualidad estamos hablando como de todos estos derechos, una de las poblaciones más vulneradas siguen siendo las niñas y las mujeres por la situación geográfica, pero también cuando hablamos de lo económico, de lo social, cuáles son estas estructuras que se han manejado históricamente, empecemos a hablar como un poco de esos aspectos, ¿vale? Yo creo que estos lineamientos son de marco general, ¿no? O sea, hablando que hay más de 800 pueblos indígenas de todo lo que consideramos el Abya Yala, sin contar los que están del zona norte de Estados Unidos y Canadá. Y es complejo llegar a un solo punto cuando pensamos diferentes diversidades. Ahora, la discriminación justamente va a raíz de la falta de garantía. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando que necesitamos que se garantice el derecho a los niños, a la no discriminación, a las mujeres y a las niñas indígenas en los territorios, creo que es fundamental. La falta de garantía se ha venido dialogando a raíz de que el Estado o las instituciones en su ejercicio de discriminación y de lo que llamamos racismo estructural, no puede llegar a los territorios y juzgan a las personas que viven en el territorio precisamente para no garantizar el derecho. Entonces, recae el discurso en que están fuera de, digamos, de los alcances institucionales, y entonces es como una excusa, Luzbe y compañeras, para no ejercer el derecho. Entonces, por más que haya una construcción, creo yo, diplomática y jurídica a nivel nacional e internacional para garantizar la no discriminación de las mujeres y niñas indígenas, pues es muy complejo también entender la misma diversidad que hay en el territorio. Ahora, y una de las preguntas que inició Rosa y que creo que es fundamental también y que lo manifestó, ¿cómo hacer que ese discurso que está y esas discusiones que se dan a nivel internacional, que incluso lo hemos planteado en diferentes aspectos, en diferentes espacios, cómo llegar
a la niña o al niño o a la joven y a la mujer indígena que hoy se levantó a las 5 de la mañana para ir a su chagra, ¿sí? Que tiene que llegar y que tiene que hacer la comida, que garantizar su maloca, que tiene que garantizar a su comunidad. ¿Cómo hacer para que empoderar y entender el derecho a su vida y a su dignidad en el territorio? Entonces son muchas discusiones, pero yo creo que partir por esa iniciativa que hoy hace estas organizaciones de vocería es fundamental. Entonces es importante porque yo creo que se da el primer pie pero también es replanteante y desafiante para las personas que están en los espacios de vocería. Como incluso desde indígena uno se pensaría, ¿cómo llegar allá, no? ¿Cómo llegar a la ribera? ¿Cómo llegar al desierto? ¿Cómo llegar a la montaña? Entonces, aún falta y yo creo que estos espacios son fundamentales para dar pie a eso. Sí, sí es cierto, Vanessa, lo que mencionas. Y justo una de las cosas que planteaba en estos espacios, me recuerdo, generábamos como una mesa de diálogo alrededor de lo que es la recomendación. Y yo decía, sí, o sea, en este momento estamos hablando de la recomendación y cómo construimos unas líneas, pero a la final, ¿qué pasa con esta información? O sea, es un papel que actualmente son 28 páginas, ¿no? Y que en el proceso de desglosarlo un poco, simplificarlo, logramos estar actualmente en 15 páginas para poder compartirlo desde Shinyak Kashikai. Y en ese momento yo decía, ¿qué pasa con la garantía de esta información hacia las mujeres, hacia el territorio, hacia la niñez, ¿no? Teniendo en cuenta como que nuestros espacios se han limitado también a partir de lo que ya se ha construido a nivel nacional e internacional. Hay unas líneas específicas también. Y justo el espacio de proporcionar información y compartir como toda esta recomendación que representa, ¿no? Y cómo empezamos nosotras a decir cuáles, a partir de esta recomendación, nosotros empezamos a buscar las instituciones y los entes que garanticen, ¿no? Estas líneas que se están dando y empezar a pensar, por ejemplo, en las poblaciones donde realmente es difícil llegar, ¿no? Y qué pasa, por ejemplo, con las poblaciones no contactadas actualmente y que están en ese proceso, ¿no? ¿Qué pasa con esta población cuando nosotros empezamos a hablar hacia dónde nosotros vamos a caminar y para qué funciona esto, ¿no? Entonces ahí quisiera como que nos cuenten también Rosa y Camila cuáles son sus percepciones y qué traen como al espacio de la importancia también de cada una de estas líneas, cuáles pueden resaltar de las que ya están, porque teniendo en cuenta que son como varias que ya como que se van dando y cuáles son estas recomendaciones que a la final nos toca como ir desglosando de a poco, ¿no? Cómo empezamos a desglosar toda esta información y que nos cuenten un poco como desde su punto de vista. Sí, a mí una de las líneas que más me llamó la atención de esta recomendación es el tema del acceso a la justicia, porque si bien tenemos en Colombia mucha normativa que garantiza el tema de los derechos hacia las mujeres, no se aplica. Y nuevamente llegamos al tema de la práctica y de cómo hacer entender, sobre todo por esas diversidades en lenguas también, ¿no? Aquellos pueblos que de pronto no tienen representantes que hablen también el español, ¿cómo les hacemos llegar a las mujeres? Y creo que también, volviendo al tema del acceso a la justicia, todo está escrito, tenemos un panorama normativo y jurídico, pero entonces, ¿por qué no se garantiza? ¿Por qué no se aplica? Siento que el acceso a la justicia es como un colchón, es como la primera base que da la oportunidad para garantizar el acceso a la educación, a la salud, al territorio. Entonces, me queda un poquito también como la duda de cómo se empieza a materializar eso cuando ya está. Entonces, ¿cómo lo garantizamos el acceso a la justicia? Que también ahí era lo que pues hablábamos anteriormente antes de iniciar, y es que de pronto no hay esas garantías para compartirlo. De pronto hay mujeres que de pronto acá se están empoderando, pero ¿cómo nosotros hacemos para llegar a esa población tan distinta, ¿no? Porque acá no solo hablamos de mujeres, sino que hablamos de mujeres que tienen distinta edad, distinta problemática, una realidad distinta en el territorio, ¿no? Y hablamos también de niñas que también desde su edad también tienen un contexto muy distinto, tienen una problemática muy distinta y una necesidad distinta de estos derechos tan importantes, ¿no? Creo que así como también dice Rosita,
el tema de la educación me parece una base fundamental para que nosotros podamos llegar a esas mujeres. Creo que desde acá se empieza el tejer esa palabra, ¿cierto? El tejer este conocimiento, este saber, y desde acá pues también se empieza con ese, ¿cómo decirlo? Como ese ejercicio de poder compartir con más mujeres, y que desde la educación también se vuelva una línea base el poder compartir con todas las mujeres, con todas las niñas, el tema de los derechos de la mujer, ¿no? El derecho de la mujer indígena, ¿no? Y que de asimismo, de esa misma forma, pues también podamos entender que los contextos y las realidades son muy distintos, ¿sí? Porque, como ustedes dicen, o sea, casi hablamos de forma muy general, pero a veces no se entienden los contextos de ellos, ¿cierto? Y entender esos territorios también implica entender a cada mujer, ¿no? El territorio también habla de lo que es, cómo se forma cada mujer en esa forma de vivir, ¿no? Entonces también eso podría... Sí, una de las cosas que también menciono en relación a la CEDAW, y es que funciona de manera directa, y es una de sus funcionalidades es pensar en creación de políticas públicas que vayan acorde como a esto que se está mencionando, ¿no? Y la otra es de manera indirecta de cómo brinda herramientas, ¿no? Que es como lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento, brindar herramientas para poder garantizar, pero también para poder dar a conocer que existe una recomendación, ¿no? Porque además, digamos que la convención ya ha tenido como varios momentos, y ahora está como esta nueva recomendación, y cómo empezamos nosotros a darle camino también a esto, ¿no? Entonces, para poder también hablar, yo siento que más como desde las mismas experiencias de lo que ha representado la discriminación, ¿no? Porque en este momento, digamos que uno de los conceptos que se tiene en la recomendación es que se habla de la eliminación de todas las formas de la discriminación, pero a esta discriminación se le añade el tema de todas las formas de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas mismas como realidades que existen alrededor de lo que representa estos conceptos, pero también desde la experiencia, siento yo, muy personal de cada una, ¿no? De que nos cuenten un poco cómo se siente también que se empieza a dialogar con nosotras mismas esta recomendación, ¿no? A ver, es que es muy complejo. Por ejemplo, hay uno de los puntos de garantizar la diversidad y la representación de las mujeres indígenas, jóvenes, niñas. Ahora, yo quiero dejar muy como un precedente, y es que estos ejercicios de vocería y de colectividad han llegado a raíz de una construcción colectiva, Luzbe. Creo que las mujeres indígenas que han tomado la vocería y el liderazgo a raíz de precisamente de sentirse, prácticamente viene a veces estos ejercicios de la misma experiencia de vulneración. Entonces, cuando viene desde esa misma práctica de vulneración, busca una representatividad tanto puede ser comunitaria, nacional e internacional. Y que se lleve a estos espacios es fundamental el reconocimiento de la colectividad. ¿Sí? De la colectividad, no solo de la vulneración que viven las mujeres indígenas a nivel territorial, sino también la colectividad que se ve en el panorama de las mujeres indígenas a nivel de la Via Yala. ¿Cómo no hay garantía hacia el ejercicio del derecho? Es por eso que se está llevando este tipo de, digamos, de temáticas a estos espacios, para hacer una recomendación. ¿Sí? Una recomendación en el ejercicio, en la construcción de políticas a futuro en los estados. Ahora, ¿qué pasa? Hay un diálogo, puedo decirlo diálogo, pero también es un choque entre el mundo occidental y el mundo indígena, donde justamente está y recae las mujeres, quienes han sido más vulneradas, y con mayor riesgo podría decir que las mujeres diversas en los territorios. Ahora, entonces, ¿por qué digo del mundo occidental y el mundo indígena? Si bien el mundo occidental nos ha dado herramientas para la exigencia del derecho a raíz de lo que nosotros observamos, porque no todas, quiero aclarar, no todos los grupos étnicos tienen prácticas de discriminación incluso al interior de las comunidades, ¿sí? Otras han sido heredadas a raíz del colonialismo.
Entonces, ¿cómo nosotras, como mujeres indígenas, que hoy en día estamos en una trascendencia del mundo occidental y el mundo indígena, cómo podemos garantizar tanto el derecho a nuestra autenticidad, a nuestra cultura y al respetar las tradiciones incluso de cada una de las diversas, para cada uno de los pueblos indígenas que hay, sin vulnerar a la otra, pero que también los principios básicos del derecho de las mujeres se garanticen? Entonces hay un diálogo y un choque incluso de las mismas autoridades, se podría decir, cuando se empieza a no a imponer, sino a poner sobre la mesa este tipo de situaciones, que es muy complejo porque si bien hay un sesgo y hay una discriminación incluso interior hacia las mujeres, ¿sí? Pero también cómo garantizar el derecho y la cultura de cómo yo me siento representada, ¿sí? Cómo yo, mujer indígena, niña, joven, me siento representada. Entonces hay una siempre discusión que creo que va a ser permanente a la medida que las culturas indígenas somos de construcciones permanentes en espiral. Entonces es un diálogo, creo yo, que va a estar en constante construcción a medida que pues se va uno viviendo en este mundo del occidente y el mundo indígena. Entonces es complejo, pero yo también quisiera rescatar lo que dije al inicio, y es que el ejercicio colectivo ha sido fundamental para la vocería de las mujeres indígenas local y de manera internacional. Así es, Vanessa. Sí. Ahí quisiera como hacer un comentario en relación también de cómo nosotros traemos ahora a nuestro contexto actual, ¿no? Y también empezamos a hablar de un Estado, y en este caso el Estado colombiano también, cuál es como nuestra situación actual como pueblos indígenas, digamos, parte de un país que en este caso debería ser garante también de ciertos derechos, y quisiera mencionar una de las frases que mencionó en su última visita el relator especial de los derechos humanos de pueblos indígenas, Francisco Cali, con varias conversaciones también y visitas a algunos de los departamentos acá en Colombia, y uno de sus comentarios fue: la situación de los pueblos indígenas en Colombia sigue siendo grave, crítica y profunda, ¿no? Y dentro de esta mención, él hace como un contexto general de la situación de los pueblos indígenas, y menciona, y es triplemente más difícil para las mujeres y la niñez en general. Entonces, también empezar a hablarlo desde ahí, ¿no? Como cuál es nuestra situación y nuestro contexto actual. Y quisiera darle la palabra a Camila, y que nos cuentes un poco cuál es esta realidad también dentro de tu territorio, a partir como de lo que se menciona también, ¿no? Y que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia desde tu comunidad. Bueno, pues al pertenecer al pueblo muisca, claramente estamos en el territorio de Bogotá. Nosotros somos del territorio de la sabana cundiboyacense, y al estar precisamente en este territorio de Bogotá, que pues muchos le llaman ciudad, pero para nosotros es nuestra casa, nuestro territorio, pues nos envolvemos como en una problemática muy grande, donde la gente desconoce que hay un pueblo indígena, ¿no? Y desde ahí empieza como el mayor problema, donde se piensa que al estar acá en la ciudad nosotros llegamos después, pero nosotros estábamos acá primero, ¿cierto? Estábamos acá con nuestro territorio, con nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros clanes. Y claramente ahorita se vuelve muy complejo el que nos empiece también a reconocer como muiscas, ¿no? Ahorita ha sido una lucha muy grande que nos reconozcan a nosotros como muiscas, los 6 pueblos que todavía están y han sido reconocidos también por el Ministerio del Interior, que pues es en Suba, Bosa, que somos los 2 pueblos que estamos acá en Bogotá precisamente. Los demás territorios ya están claramente en el tema rural, y que ha sido de pronto un poco más fácil, de pronto, por decirlo así, para ellos, porque al estar en temas rurales pues ya también conservan un resguardo, ¿no? Nosotros al estar en Bogotá claramente ha sido una lucha constante de el poder guardar esos sitios sagrados, el poder conservar nuestras tradiciones, el poder conservar incluso la lengua, ¿cierto? Y desde ahí pues también empieza como esa lucha también por las mujeres de reconocernos, ¿no? Creo que el pueblo muisca, y más el pueblo muisca de Suba, que es al que pertenezco, ha sido una lucha constante de las mujeres de la comunidad, que gracias a las mujeres es que siento que ahorita el pueblo muisca está como está, ¿no? El pueblo muisca se ha ido fortaleciendo gracias a las mujeres de la comunidad, a esas abuelas, a esas mayores que en algún momento se dieron esa palabra y decir: oiga, nosotros somos muiscas, somos de este territorio, ¿por qué no nos reconocen? ¿Por qué no nos empiezan a invitar a espacios? ¿Por qué incluso no nos empiezan a reconocer en la consulta previa, ¿cierto?
porque es algo que se ha visto, nosotros nos hemos visto afectados acá en el territorio, porque se interviene en sitios importantes para nosotros, espacios sagrados, incluso nos quieren quitar ahorita nuestra casa sagrada, nuestro sitio sagrado, que es el santuario. Quieren intervenir incluso el humedal más grande que tiene Bogotá, que es el Tibabuches, donde nosotros hacemos nuestros pagamentos, ¿cierto? Y es muy triste que para nosotros como pueblo indígena y más como mujeres no se le vea esa importancia, ¿sí? Que para nosotras como mujeres desde ahí es que nosotros entregamos nuestra primer luna, como niñas, vamos a ese lugar y entregamos nuestra primer luna, como decirlo, en Occidente, nuestro periodo. Y desde ahí también entendemos la importancia de lo que es el agua para nosotros, ¿no? Ese territorio es de agua. Y al ser un territorio de agua, pues también se relaciona mucho con la mujer, ¿sí? Pero nos hemos visto muy vulneradas porque no nos dan la importancia al ser mujeres. De pronto nos ven con un traje, nos ven hablando en la lengua, ¿cierto? Que ha sido también algo que desde la lengua se empieza a reivindicar esa lucha. Pero ha sido como de un constante, ¿cómo decirlo?, empoderamiento de las mujeres. Creo que no es por de pronto cerrarle las puertas ahí a los hombres, que creo que también han hecho un trabajo muy importante, pero en la comunidad ha sido un trabajo muy, muy grande por parte del Consejo de Mujeres, por parte de las antiguas gobernadoras, las gobernadoras que todavía siguen actualmente trabajando en que las mujeres seamos reconocidas, ¿sí? Y ahorita también en espacios como la UNIC o en espacios distintos de organización, son las que nos representan y hablan del pueblo muisca, ¿sí? Como nuestra consejera Viviana, que está trabajando en el plan de vida y que también desde el plan de vida intentamos formar y plasmar la importancia del ser mujer muisca. Entonces, ha sido una experiencia también de aprendizaje, una experiencia significativa el aprender un poco de los derechos de la mujer, porque uno al ser joven desconoce muchas cosas, ¿sí? Pero al estar acá conociendo, aprendiendo de otras mujeres indígenas, es también entender que hay problemáticas distintas y como lo decía al inicio, pues los territorios son muy distintos. Y también acá hablamos un poco de la intergeneracional, ¿no? De lo intergeneracional, donde nosotros no somos las únicas que aprendemos, sino que también desde las mayoras, desde nuestras sabedoras, ellas nos enseñan la importancia del ser mujer, pero también cómo les enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿cierto? La importancia del ser mujer indígena, ¿no? Y pues ahí es donde viene el tema de la educación, del territorio, que es algo que nos han quitado mucho, el tema de la salud, que es importante, digamos, nosotros al ser mujer, cómo nos cuidamos, ¿cierto? Que es algo que a veces desde Occidente se desconoce mucho, como, ay, usted se tiene que tapar, usted se tiene que esconder, usted no puede mostrar tal cosa, pero como desde las tradiciones de los pueblos indígenas nos enseñan a la importancia de mostrar esto, ¿cierto? Como es el tema de la luna, como es el tema del territorio, cómo se relaciona nosotros como mujeres, nos relacionamos con este territorio, ¿cierto? Con nuestra identidad. Entonces, eso sería como mi experiencia. Me extendí un poco, pero esa sería como mi experiencia también desde mi pueblo. Bueno, está chévere esa reflexión, pero yo también estaba pensando en esa lucha que hemos llevado históricamente de discriminación tras discriminación, y es que en Colombia los grupos étnicos son supremamente discriminados, desde diferentes formas y otras que conviven, pero de allí los pueblos indígenas entre nosotros también sufrimos discriminación y nos discriminamos, ¿cierto? De los grupos indígenas, las mujeres, por ser también indígenas y por los roles que ejercemos dentro de nuestras comunidades. Para el pueblo cancuamo, yo siento que ha sido supremamente fuerte ese tema de la discriminación, porque al ser los 4 pueblos de la sierra, al ser el equilibrio del mundo, con el tema del conflicto armado, el pueblo cancuamo es el menos conocido de los más reconocidos en Colombia. Nosotros sufrimos desplazamiento, nos mataron a nuestros líderes, a nuestras sagas, a nuestros mamos, que es la columna vertebral de los pueblos indígenas, este tema espiritual. Al ser desplazadas, perdimos nuestro traje tradicional, como el usarlo constantemente, el orgullo también de lucirlo, y nuestro idioma. Entonces, cuando yo llegué a la ciudad, me di cuenta, por supuesto, de que había muchos otros pueblos indígenas, 115 pueblos indígenas en Colombia, y que todos ellos tenían sus lenguas y que muchos eran orgullosos de eso, y yo al no tenerlo sentía que me estaban discriminando por eso, ¿cierto? Y era el tema de no tener tampoco como esa relación directa con el territorio, porque no crecí en el territorio, me sentía discriminada por mis propios compañeros y compañeras indígenas, que de eso tampoco se habla. Estamos hablando de una discriminación general, pero dentro de nosotros también lo hay. Y el pueblo cancuamo está constitucionalmente declarado en riesgo inminente
y en casi exterminio físico y cultural. Entonces, este tema de estar tan vulnerables y sentirnos atacados también desde adentro, siento que sin duda marca una línea de discriminación para el pueblo cancuamo. Afortunadamente han surgido liderazgos de mujeres indígenas en la sierra y en el pueblo cancuamo que siento que se han fortalecido, se han conocido mucho más los derechos de las mujeres y hemos alzado nuestra voz, pero falta muchísimo, por supuesto. Y bueno, acá aprovecho también a hacer un llamado a los demás compañeros a que entre los pueblos indígenas nos fortalezcamos también entre todos, ¿sí? Y no ejerzamos esa misma violencia que ya desde afuera y desde Occidente nos vienen sí, como atacando. Sí, es cierto. Mira que hay, ahora que mencionas como esta realidad de Colombia que es el conflicto armado, siento que muchas de nosotras tenemos como un sentir porque hemos estado caminando el territorio, porque estamos como constantemente en esa relación, pero a veces es importante como sacar a la mesa como datos, ¿no? Y yo creo que voy a mencionar un par de veces al relator especial de derechos humanos, y una de las cosas que él mencionó en su visita a Colombia es que los pueblos indígenas nunca han pasado al posconflicto, ¿no? Que al contrario, que los pueblos indígenas dentro de los territorios indígenas se ha incrementado la guerra y lo que ha hecho es aumentar como los grupos armados al margen de la ley y creo que es importante empezar también a hablar sobre lo que sucede alrededor de el conflicto armado y qué pasó luego de la firma de los acuerdos de paz, que se supone que debió empezar a cambiar el panorama, pero en la realidad de los territorios indígenas, quienes estamos en este constante movimiento y tratando también un poco de sacar como a la luz qué sucede, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Entonces, empezar a hablar como de lo que está sucediendo alrededor del conflicto armado y que hace parte de estas líneas que siguen vulnerando nuestros derechos, pero que hacen parte como de qué representa también la misma discriminación, la violencia dentro de los territorios indígenas. Y creo que no es secreto que de las poblaciones más vulneradas, a medida de la llegada de megaproyectos a los territorios que van de la mano de grupos armados, tiene unas consecuencias también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa alrededor de esto mismo? Y cuáles son estas mismas reflexiones que nosotras empezamos a hacer a partir de ello, ¿no? Bueno, a ver, y es que hablar del territorio es una de las grandes peleas y discusiones históricas, y todo nace a raíz de la invasión colonial, ¿sí? Entonces, cómo el aprovechamiento de los recursos naturales, el aprovechamiento del territorio, se volvió pues un proceso de asesinatos, matanzas, y pues llegar a ver no solo Colombia, sino diferentes países en Latinoamérica que vienen de ese proceso de mestizaje entre no solo la llegada de la esclavización a nuestro territorio, también la llegada de la invasión y también la subyugación a las diferentes comunidades indígenas. Y es que no es más que ver, no pasó hace 500 años, es cuestión de solamente ir a los territorios y ver cómo la Amazonía hoy en día está siendo invadida, acabada y deforestada para temas de microproducciones, macroproducciones, ganadería. Entonces, cómo yo, en medio de el poder que tengo a través de el financiamiento gubernamental, puedo llegar a un territorio y desplazar, asesinar y matar a diferentes comunidades indígenas. No es más que vivir acá 200 años y reconstruir la memoria de las guajibiadas, como hoy los inclusos indígenas sicuanis, barí, quienes son pueblos binacionales, fueron desplazados en ese garantizado y financiado por el Estado colombiano para desplazarlos de sus territorios para el aprovechamiento del monocultivo y la ganadería, y hoy que hacen retorno a sus territorios, que exigen el derecho, pues no se les garantiza. Y ahora, ¿qué hay? Contar con ese derecho que dejaron de lado de ser nómadas a ser
comunidades en proceso de sedentarismo, ¿no? Podemos decirlo, de estar en un solo lugar, pues también es un ejercicio de discriminación. Ahora, no solo falta recordar el año pasado cómo un grupo de jóvenes indígenas huitotos del Caquetá fueron llevados por grupos armados, ¿sí? Y al escaparse también fueron asesinados al frente de su comunidad. Entonces ha sido un proceso histórico constante y de lucha de las comunidades indígenas de cómo poder garantizarse uno de los primeros principios que tiene no solo el mundo constitucional, sino el mundo de la vida. ¿Cómo garantizar la vida? Entonces, partiendo de ese punto ha sido tan difícil y de ahí se despliega diferentes luchas, diferentes discriminaciones hacia la misma sociedad, al mismo territorio y a las mismas mujeres indígenas. Entonces, posteriormente de cómo hacer el aprovechamiento del territorio y cómo ver que el territorio ha sido el sustentar de manera ilegal grandes, no solamente las necesidades, sino también grandes empresas, pues las principales víctimas han sido los pueblos originarios. Entonces, es un ejercicio, creo yo, colonial y de aprovechamiento y explotación del territorio, donde a veces creen que el no garantizar el territorio a las mujeres indígenas, pues no es garantizarlo todo. No garantizar su práctica ancestral, no garantizar su vida, su desplazamiento, su reconocimiento con el territorio. Entonces son diferentes hitos históricos que creo que se repite a raíz de toda Latinoamérica, cómo estas prácticas pues han sido vulnerables. Hace poco se celebró los 200 años de José Eustacio Rivera, quien narraba y contaba cómo se llevó la explotación en la Amazonía colombiana. Y prácticamente hablaban del Putumayo, pero lo que no conocen es que el Putumayo es un río que se desplaza. El desconocimiento territorial hace eso. El desconocimiento de toda la población no conoce su territorio y el desconocimiento hace que se aproveche para la discriminación y la vulneración del derecho. Entonces, son muchos hitos y son muchos también lineamientos que lleva a la discriminación una sociedad que pues vive en esa constante lucha de cómo garantizar el primer principio, que es la vida, y después garantizar el territorio para poder ejercer su autenticidad. Entonces, cuando el relator habla de esto, creo que no es cuestión sino ver cuántos asesinatos lleva hoy el territorio del Cauca, ¿sí? Que es uno de los territorios con mayor presencia de abuso colonial, así decirlo, y cómo la resistencia de un grupo étnico como son los Nazas y los otros 4 pueblos que habitan en este territorio, pues también se refleja en discriminación y también juzgamientos como personas que han sido parte de grupos armados y delincuenciales en los territorios. Entonces, enfrentar a raíz de diferentes prácticas desde lo tradicional, es por eso de pronto, Rosa, que muchos pueblos indígenas suelen ser muy enmarcados con el aspecto cultural y tradicional, porque el racismo estructural y colonial ha llevado a que muchos pueblos indígenas dejen de lado su práctica ancestral y su práctica colonial, y ese mismo racismo se ha ido impregnando a través de las mismas instituciones. Pero yo creo que hoy en día también ese mismo racismo ha hecho que se genere estereotipos de cómo debe ser el mundo indígena, de cómo deben ser los pueblos indígenas. Entonces, porque si usted no cumple con ciertos patrones o no vive en su territorio o no se viste de tal forma, pues entonces no es indígena. Y creo que esos baldíos que hay a través de procesos donde se erradicaron autoridades tradicionales, muchos pueblos hoy, de los 115, creo que yo más de 118, estamos en estado de situación de vulnerabilidad. Creo que diría yo que todos los pueblos indígenas, todos los 108 pueblos indígenas. Entonces, es un constante ejercicio de resistencia de todos los pueblos indígenas contra los diferentes aspectos y líneas de discriminación que hoy vivimos. Para digamos, agregar a lo que tú mencionas, y creo que es de las pocas cosas que nosotros hablamos, para ir cerrando también el espacio. Hay poblaciones de las que nosotros no hablamos, ¿sí? Nosotros hablamos pueblos indígenas, somos mujeres indígenas, niñas indígenas, pero ¿qué pasa dentro de nuestro rango o dentro de este sector también? ¿Qué pasa con la niñez y la mujer con discapacidad, no? Uh-huh. Cuando nosotros estamos hablando de estos derechos que son importantes, fundamentales, y no garantizamos también, incluso
creo que lo mencionaba antes de iniciar, incluso nosotras mismas en ese tratar también de mencionar y abarcar qué representa el derecho a defender y a los espacios que nosotras estamos llegando, también olvidamos a ciertas poblaciones, ¿no? Población que se reconoce diversa, ¿qué pasa con esta población que a la final tiene que ser pensada de manera distinta también cuando nosotros hablamos de vulneración de derechos y qué pasa y cuáles son las propuestas también para la población con discapacidad, teniendo en cuenta también cuáles son las recomendaciones que se da en la CEDAW, y creo que es importante también empezar a colocar en la mesa como estos temas que históricamente se sigue invisibilizando también desde nuestras mismas organizaciones indígenas que han logrado posicionar y hablar sobre qué representa seguir defendiendo nuestros derechos. Y a veces, y traigo como un ejemplo, a veces hablar de cómo nosotras empezamos a implementar leyes y legislaciones que se dan a nivel internacional hacia lo nacional. Ahora, ¿qué pasa en lo territorial también, ¿no? Y lo comunitario. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo en mi territorio estoy hablando de algo que es tan vital y es el derecho al agua? ¿No? ¿Qué pasa con la niñez wayú en este caso, que ya dentro de estos 10 años van más de 5.000 niños que han muerto por no tener acceso al agua? Porque ¿qué pasa con los megaproyectos que han llegado a los territorios y algo tan vital que es el agua? Entonces, ¿cuáles son los procederes para empezar a hablar de defender mis derechos? ¿No? ¿Cuáles son estas garantías que yo empiezo a exigir a nivel de territorio? ¿No? Cuando hablamos de nuestras autoridades tradicionales, nuestras lideresas, ¿quiénes son las personas que están llegando a estos espacios? Y es importante, creo que por eso también un poco el generar este diálogo, empezar a descentralizar toda esta información, simplificar y compartir lo que nosotras tenemos y hemos también tenido como esta experiencia de lo nacional, de lo internacional, y empezamos a aplicar, y yo hablo ya de manera personal, la responsabilidad que uno adquiere, ¿no? Y a veces se desvalida la palabra de la mujer porque es joven, porque se habla desde la emocionalidad, pero a la final estamos construyendo y adquiriendo herramientas también para posicionar nuestra voz como mujer, y creo que nosotras desde nuestras diferentes áreas también empezamos a ejercer un liderazgo y hay una responsabilidad de seguir transmitiendo esto, pero desde otra perspectiva, y empezar a hablarlo desde ahí, como de la transformación que existe al caminar históricamente, y que no es lo mismo que lo que va a decir un abuelo a lo que va a decir una mujer adulta y que va a decir una mujer joven, o cuál es la información que, por ejemplo, tiene la niñez, ¿no? Y es la población que menos tiene posibilidad, ¿no? Entonces nosotros cómo empezamos a generar estos espacios para que nuestra niñez también obtenga este tipo de información, y quisiera como ir cerrando el espacio y agradecer porque siento que la recomendación es muy amplia, y también hacer la invitación a que empecemos a construir estas líneas para poder dar acceso a la información. Entonces, sí, ese también es un derecho que toca garantizar. Darle como ya ahí la palabra a cada una como para ir cerrando el espacio. ¿Qué más decir? Sí, quisiera más bien como que vayamos cerrando en relación, ¿cuál es la percepción de ustedes en cómo nosotras podemos empezar a implementar de manera efectiva la recomendación número 39 de la CEDAW? Y ahí también es cuando se habla el tema de la educación, ¿no? Porque, digamos, cuando llegamos acá a la ciudad, o cuando estamos acá en la ciudad, o cuando estamos en el territorio, son muy pocas las personas, profesoras, que pueden compartir esto, porque como dice Rosita, pues muchos de los líderes han sido asesinados, ¿no? Entonces creo que primero, fundamental, desde la educación; segundo, de pronto desde las organizaciones, el podernos formar un poco más, el poder formar a las mujeres, y también el poder formar la identidad de cada mujer en el territorio, ¿no? Porque aunque hemos perdido mucho territorio, varias de las que estamos acá hemos sido vulneradas también por eso, pues creo que las mujeres que estamos acá como aceptando, como teniendo esa responsabilidad de el tener como este saber que ahora tenemos de los derechos de la mujer, creo que ahí es donde queda la tarea de poder compartir con más mujeres desde la educación, y pues también el ver la importancia de el relevo generacional, ¿no? Que se habla mucho acá de pronto desde la UNIT, que nos intentan enseñar
a nosotros que la importancia del relevo generacional, pero a veces no se ve. Entonces, como darle también esa importancia de que nosotros también como jóvenes podemos compartir estos saberes que vamos adquiriendo a través de los espacios nacionales, los espacios internacionales, que sé que ustedes han aprendido muchísimo de ahí. Y es eso, desde la educación creo que es algo muy importante, y desde la justicia propia, el reconocer y darle el respeto a la justicia propia que nosotros tenemos, pero también que desde la justicia también nosotros podamos estar desde la justicia occidental, ¿no? Porque hay cosas que desde la justicia propia no se puede reparar, y desde la justicia de pronto occidental, ordinaria, sí podemos empezar a reparar lo que a nosotros como mujeres nos vulnera. Sí, y yo considero muy poderoso lo que estamos haciendo ahorita, mujeres de diferentes territorios construyendo algo para otras mujeres. Soy muy crítica de que vengan agentes, actores terceros desde afuera a interceder en los territorios y hacer acciones con daño. Entonces yo creo que todas las herramientas posibles, habidas y por haber, somos nosotras las llamadas a implementarlas y ejecutarlas en los territorios, porque somos las que los conocemos también las prácticas, qué personas podemos también apoyarnos para implementarlas y evitar esas acciones con daño. Entonces, no, yo creo que herramientas como estas, desde cada uno de los liderazgos y las temáticas, por ejemplo, tú, Luzbé, nos citaste este espacio porque conoces el tema de comunicación, a mí me encanta el tema de liderazgo y de cooperación internacional, entonces, ¿cómo llamamos a otras mujeres indígenas, acompañándonos siempre también con los hombres desde la complementariedad para fortalecer nuestros propios territorios y evitar este tema de discriminación y combatir la violencia? Bueno, yo creo que Luzbé, sí, como lo mencionan las compañeras, es una iniciativa importante. Creo que esta recomendación de la CEDAW se une a muchas construcciones que se han dado, tanto como, por ejemplo, lo que se establece en la OIT del Convenio 169, que también da pie para fortalecer este tipo de recomendaciones internacionales, pero una vez también apostarle a lo tradicional y a lo comunitario, que es fundamental, las herramientas, si bien se está de manera global el garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación, al territorio. Son muchas problemáticas que quizás nosotras no vayamos a solucionar, pero creo que es un gran aporte de la arenita hablar. Entonces, hablar no solo para nosotras mismas, sino también hablar para todos, mujeres, niños, jóvenes, líderes, autoridades, hasta incluso el mismo gobierno, para que se entienda que hay un ejercicio de vocería, de construcción, de empoderamiento de mujeres indígenas, para poder garantizar el derecho a ser uno, al ser mujer, al ser indígena. Entonces, importantísimo, Luz. Yo creo que el trabajo de aquí para adelante es muchísimo. Lo que no podamos hacer nosotras lo harán otras. Y así, invitar a más mujeres, creo yo, invitar a más vocerías, invitar a más diversidad territorial, incluso de sexual, y diversidades que hay hoy en día del mundo indígena. Y ¿por qué no a los liderazgos? También que hoy están en representación de diferentes espacios, de qué piensan de esto y por qué no se aplica también. Y nada, agradecerte también muchísimo. Creo que hay muchos temas que tocar y definitivamente, ¿por qué no empezar por este? Bueno, chicas, muchísimas gracias por ser parte de esta iniciativa, que además es una de las primeras que vamos a tener. Y empezar a dialogar sobre esta recomendación para nosotras es importante, y desde nuestro proceso también queremos contarles que vamos a tener una construcción y un desglose también de esta información, y vamos a tener una guía que vamos a empezar a compartir con las comunidades. También empezamos a deconstruir lo que mencionaba como finalizando el espacio, y es porque hablamos de deconstruir, porque debemos pensar en metodologías propias para poder comunicarnos con nuestros propios territorios, y por eso vamos a empezar a hablar de una metodología para poder implementar y hablar, ¿no? Cómo dialogamos nosotros con el territorio y con nuestra gente, ¿no? Entonces, luego de este espacio vamos a tener como varias líneas para seguir construyendo este camino y poder compartir con nuestras organizaciones, pero también con las organizaciones que de alguna manera no están reconocidas también, porque es importante tener en cuenta como estas poblaciones, ¿no? Y empezar a compartir, a expandir, y siento que siempre hemos hablado de cómo nosotras funcionamos como un ente para amplificar la información, ¿no? Entonces creo que esa es una de las iniciativas que tenemos desde Xinyak Kashikai,
y desde este programa que se llama Puchi, que significa la palabra. Gracias. Ayahuasca.